y ver cómo Anakin siempre quiso libertad y nunca la tuvo. Como niño, como esclavo, después como Jedi se sentía apresado, no podía seguir sus emociones, después con Padme nunca pudo ser libre, y cuando por fin toma una decisión por sí mismo, pues es manipulado por Palpatine y cae al lado oscuro y termina siendo un esclavo de Palpatine, ¿no? Entonces realmente se termina liberando en el punto final de su vida cuando toma la decisión de hacer caso a sus emociones, y pues con Luke, con su hijo, y por eso tiene su redención. Que Anakin terminó aprendiendo como muy a las malas, digamos, como que tuvo que pasar por muchas cosas dolorosas, hasta que hasta incluso tuvo que venir algo externo para que él pudiese tomar un acto de valentía en su vida, que fue hacer algo por sí mismo, que fue por Luke, que Luke es como este espejo de la buena vida que él tuvo con Padme, ¿se entiende? Algo que no pudo lograr en aquel momento, como 20 años después, pudo tomar este acto de valentía por sí mismo, decir, bueno, mato a Palpatine para salvar esto que para mí se siente auténtico. Bueno, bienvenido, psicólogo en Corsa, bienvenido Marcos a este nuevo episodio de Filosofando al Aire. Vamos a tocar un tema que a mí me gusta muchísimo, que es Star Wars. Sí, compartimos. Yo también es un tema que me apasiona, ¿no? Entonces yo feliz de estar acá y también muy agradecido porque estos temas han ampliado que pueda llegar a nueva gente como tú, como tu comunidad. Entonces estoy muy contento de este espacio. Gracias. Sí, Filosofando al Aire es un espacio donde a mí me gusta invitar gente de distintas áreas, vamos a decirle, para hablar algún tema en común y cómo ver cómo esas cosas convergen. Y yo recuerdo cuando llegué a tu cuenta, me di cuenta que teníamos una forma muy parecida de ver Star Wars y concebir este hermoso universo, pero desde, obviamente, perspectivas distintas. Así que bueno, acá estamos para hablar de eso. Buenísimo. Me encanta eso porque aunque venimos de diferentes países, contextos, realidades, muchas veces la apreciación que tenemos por este mismo producto es parecida, ¿no? O sea, sobre todo en propósito, en cosas más profundas de significado. Y también es muy válido cuando hay diversidad, ¿no? Y que son cosas tan, pues no sé, en un fandom de 50 años casi, o sea, 50 años de la misma historia, pues vamos a encontrar gente que pues vive Star Wars de una forma y gente de otra, y por eso pues tanta resistencia al cambio, tanta importancia. Bueno, hay mucho que hablar. Sí, tal cual, porque es como que siento que, como vos decís, es un universo tan amplio y que yo siento, o al menos en mi caso personal, cuanto más te adentras en Star Wars, es como que más te da para no solo conocerlo, sino como para hacer como más preguntas, para cuestionar e indagar y darte cuenta que resuena en un montón de áreas de nuestra vida también. Es como que realmente da la apertura para una charla filosófica el universo de Star Wars. Sí, y no es una coincidencia, o sea, está construido bajo el mito, bajo el viaje del héroe, entonces cumple con ciertos arquetipos que resuenan en nuestro inconsciente colectivo y que pues hace que cuando la veamos pues realmente nos identifiquemos, ¿no? A final de cuentas, mucha gente piensa que Star Wars es ciencia ficción cuando no lo es, ¿no? No entra en la categoría de ciencia ficción, sino de fantasía espacial. Y eso por sí mismo dice bastante. Primero, explica por qué pueden haber, por ejemplo, en el espacio, en Star Wars, sonido y explosiones, cosas que sabemos que la ciencia dice que no es cierto, ¿no? O puedes viajar de un planeta a otro sin jet lag y con una nave pequeña. O sea, aquí no se adentra tanto en la explicación científica, tecnológica, como lo hace la ciencia ficción. Recientemente veía Interestelar, pues esa película es totalmente de ciencia ficción porque se mete a la ciencia y a la tecnología. Star Wars, que es fantasía espacial, porque realmente creado en este universo, podemos decirlo mágico, nos permite realmente identificarnos porque es un mito, es una leyenda, es una historia que resuena y que conecta, pues no sé, es un relato repleto de simbolismos que nos conectan con lo más trascendente de nuestra existencia. Entonces, pues dicho esto, pues por eso es tan natural la apropiación que tenemos con Star Wars. Sí, tal cual. Es muy distinto, hasta incluso a. O sea, obviamente es un producto de hace como 50 años, como vos decís, pero es muy distinto a los productos, por ejemplo, de hoy en día, que siento que es como muy. Sí, es como algo hecho, literalmente es un producto con una forma hecha para que la gente eh,
como que simplemente consuma, pero Star Wars siempre trae a colación, hasta incluso veo en las series que fueron algunas hechas como más presente hoy por hoy, que tratan temas como mucho más profundo que solamente un personaje que logra, por ejemplo, el relato clásico. Siento que adentro de Star Wars tenemos justamente como historias de personajes que tienen que trascender un montón de pruebas, pero que lo llevan como a un nivel como tan interno, que es lo que hace que nosotros como fans podamos como resonar tanto. Es como vos decís, o sea, no es solo como un producto marketinero, es literalmente, es mitología, es George Lucas tomó, y esto es lo que a mí más me apasiona de este universo, que George Lucas tomó un montón de historia, tomó un montón de mitologías de toda la historia de la humanidad y la trajo acá y creó este producto para que justamente nosotros podamos como identificarnos y ver cómo estas historias nos siguen resonando una y una vez más a lo largo del tiempo y cómo quizás de acá a 80 años alguien cree un producto con la misma historia arquetípica en otro universo que no es el de Star Wars y va a seguir teniendo fama porque es algo que nos interpela como colectivo realmente. Lo dijiste muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Y es que además es un producto tan único por esto que mencionas, pero también porque se ha seguido expandiendo. No es que nos presenten nuevamente la misma historia, un reboot, ¿no? Hay ejemplos muy típicos. Spider-Man. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo le pica la araña y la reinterpretación del tío Ben? Son mensajes potentes que nos podemos identificar, pero Batman, Spider-Man nos la presentan una y otra vez. Y lo interesante de el caso de Star Wars es que la misma historia que empezó en el 77 continúa el día de hoy y la van completando, ¿no? Por eso me gusta el término que antes de que Disney comprara Star Wars y Lucasfilm, le llamaban como el universo expandido, todo el contenido que se iba desarrollando, más allá de que hoy ya no es canon y que es canon y todo esto, da mucho la reflexión de cómo se puede expandir una historia, se puede profundizar. Y eso es lo relevante, porque no solo tenemos un mito y una historia en común, sino tenemos una historia muy bien desarrollada, al nivel de zoom in, de poder entrar a discutir en qué año, en qué planeta nació tal persona y en dónde visitó. Entonces, el tener una historia tan congruente, tan bien posicionada, como un colectivo, como bien mencionas, pues nos permite ahorrarnos la explicación de contar la historia, de cómo la entendemos, para irnos directo a los simbolismos, a las interpretaciones. Yo aquí no tendría que venir a decirte, no sé, un régimen marxista, mejor te digo, bueno, pues el imperio lo hizo de esta forma, ¿no? Y de esta forma, pues no sé, oprime a la diferencia. Entonces ya tenemos el ejemplo y ya nos podemos saltar, ir directo pues a la reflexión filosófica, psicológica, política, y eso pues es increíble. Sí, tal cual. Bueno, uno de los primeros temas que quería traer a colación es que yo hace poco subí en mi Instagram un reel que se hizo viral, entre comillas, donde yo explicaba el por qué empatizábamos más a veces con Anakin que con Luke. Y a raíz de ese video que se hizo más o menos viral, salieron muchos comentarios de justamente gente como argumentando. Algunos decían como que sí se identificaban con Anakin, más que nada en la adultez, por todo lo que es, lo que conlleva, por ejemplo, hacer un duelo en la vida. Y otras personas en realidad se enfatizaban mucho más con Luke, por ejemplo, por como como ejemplo de resiliencia que es este personaje frente a la adversidad. Entonces yo te pregunto, ¿vos crees que hay algo que a la gente haga que se identifique con un personaje o con otro? ¿Es una cuestión de etapas de la vida o cómo uno se siente quizás como trascendido más por un arquetipo que con otro? Hasta incluso te pregunto vos, hoy por hoy, ¿con qué personaje te sentís más identificado? ¿Con Anakin y con Luke? Porque vemos que sus historias son muy parecidas, pero que tienen como desenlaces o la forma de desarrollo es diferente y cada uno nos deja una enseñanza distinta. No, qué buena reflexión. Y sí, yo también en estos años he dado vueltas a esta idea y aquí quiero usar dos instrumentos o traer a colación dos publicaciones. Una que hizo Harvard en su momento, hace un par de años, creo que fue en 2022. No, y no es que fuera el 2022, sino que en 2022 hacían reflexión a algo más, más antiguo, pero hacía ver por qué las personas nos identificamos más con los villanos en las historias, principalmente en el cine, y hacían y desarrollaban el caso de Darth Vader, en donde uno típicamente en el mundo real, si encuentras una persona con atributos negativos, malos, villano, pues nos va a dar mucha ansiedad
reconocer similitudes con nuestra persona, porque eso implicaría que de cierta forma somos parecidos a ellos o que de cierta forma estamos aceptando o validando el mal que hacen. Entonces aquí existen algunas barreras muy superyoicas, muy de límites que nos van a decir, no, 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 al revés, aléjate de mí, aunque en el fondo sienta cierta atracción, lo voy a negar y me daría mucha ansiedad aceptarlo. ¿Qué es lo que pasa en una película, en una historia? Que nos protegemos bajo el velo de la ficción. Y ahí decimos, bueno, no es real, no pasa nada. Y por eso es tan permitido que Darth Vader sea uno de los personajes favoritos de niños y grandes, a pesar de que es un terrible villano e hizo cosas terribles con la Orden 66, no sé, hizo cosas inhumanas, pero mucha gente se puede permitir reconocer que le gusta a Darth Vader por el velo de la ficción. Entonces, eso es muy bueno porque pues, nos ayuda un poco a entender ciertas características y que sí, psicológicamente de alguna forma nos terminamos proyectando, terminamos encontrando esos arquetipos que son esta serie de simbolismos que se repiten una y otra vez a lo largo de la antigüedad en diferentes culturas y que hacen ruido y resuenan en nuestro momento. Por otro lado, hace poco yo hacía un análisis sobre por qué hay tanta tendencia hoy en día, más que presentarnos héroes perfectos, como lo fue Luke en el 77, nos presentan antihéroes con defectos. Y en Star Wars no es la excepción. Podemos ver que ahora uno de los principales protagonistas es el mandaloriano, Din Djarin, ¿no? Que empieza con una moral dudosa, que ve por sí mismo, que uno de los primeros capítulos en la temporada 1 se llama El pecado, porque realmente regresa a Grogu, ¿no? O sea, cumple con su labor y aunque sabe que le van a hacer algo no positivo, pues él termina haciendo lo que le pasa, ¿no? Incluso Han Solo tenía el mismo arquetipo de contrabandista de yo recibo mi pago y me voy, o Boba Fett, ¿no? O muchas cosas más, o personajes un poco más grises. Pero eso también lo vuelve más real, porque nos permite identificarnos que podemos ser personas no perfectas, que apostamos a hacer cosas grandes, pero eso nos exime la culpa de tener que hacer todo bien. Obviamente, hace 50 años, cuando lanzó Star Wars, pues el mundo era mucho más básico en el entretenimiento, blanco y negro, los buenos y los malos, las Jedi y el Imperio. Hoy en día se nos presentan la parte, por ejemplo, en Andor, mucho más oscura de la rebelión, lo que se tiene que sacrificar llegando casi a un punto de fin justificar los medios, casi terroristas, y por otro lado se nos presentan, no te diría que la luz del imperio, pero sí la justificación de cómo gente que era contratada por hacer su trabajo, que pensaban que querían llevar orden y control a la galaxia, obviamente sesgados, ¿no? Hay unas partes cognitivas que se llaman visión túnel, ¿no? Que nada más son sesgos que solo te reafirman lo que quieres ver, ¿no? Y que dices, no, no está tan mal, ¿no? Realmente lo hacen de esta forma. Pero que te presentan esas escalas de grises y que pues permiten que te identifiques sin la carga de tener que ser perfectos. A mí por eso, por ejemplo, me gusta mucho Ahsoka, porque Ahsoka lo que es juega con la escala de grises y no porque tenga una moral negativa, sino porque se equivoca, porque es víctima de las circunstancias, porque no le salen las cosas del todo bien, ¿no? Y de hecho hasta en su serie, en la primera temporada y única que hemos visto, vemos hasta cómo evoluciona su traje, ¿no? Primero la vemos de gris, ¿no? Y la vemos muy pasiva en este sentido y vamos viendo su evolución y se va haciendo un poco más blanca, un poco como Gandalf, tengo entendido, ¿no? Yo no sigo otras mitologías ni otros espacios como el Señor de los Anillos, ni mucho menos. Yo soy 100% Star Wars, pero sí conozco esas referencias. Y bueno, ¿qué personajes me gustan y identifico? Por ejemplo, me identifico y me gusta Thrawn, y es un enemigo, y es un villano, y es maquiavélico y manipula. Y no lo digo por ese sentido, sino por cómo tiene una visión de inteligencia, de anticiparse 2 o 3 pasos a lo que estamos haciendo. Me encanta sobre todo leerlo. Es muy diferente consumir una historia en una novela que en una película o que en una serie, porque la novela te permite meterte a su psique, a su pensamiento, a su voz interior, y por eso es que las novelas de Thorne han tenido tanto impacto, cosa que no necesariamente lo ha tenido en audiovisual, sea live action o sea en animación, porque cuesta entrar al nivel de detalle de saber cómo observa y cómo procesa esa información. Tal cual. Yo ahora estoy leyendo una actriz que se llama Maestro y Aprendiz, que es una novela de Qui-Gon y de Kenobi. Y nada, no, indaga mucho más justamente en el personaje de Qui-Gon y como él también era un rebelde para su época, siento que es de esos personajes buenos, como no, siempre nosotros enfatizamos más con los malos, ¿no? Pero esos personajes que es como un bueno rebelde y lo que tiene esta novela es que
al menos a mí, me permite como indagar más en este personaje, que siento que por lo menos en la ficción, en lo audiovisual, no lo vemos tanto, ¿no? Es como esa figura mítica que ronda alrededor de un montón de personajes, pero que no sabemos tanto de él. Entonces siento que justamente esto me permite decir como, wow, él era un rebelde a su manera, pero era un personaje que también, que siento que tenía como cierta coherencia en su discurso, que siento que, viste que Star Wars en algún punto tiene como varias partes, como discursos como muy divididos, ¿no? Como o el imperio o la guerra es súper malo y después que nosotros somos la luz y nada más que la luz. Y este personaje, sin como irse para un polo y tampoco defender el otro a muerte, es como que viene y se atreve a mirar como más allá, ¿no? Al menos en este libro como indagan mucho como en el interés de Qui-Gon por las profecías, ¿no? Que bueno, eso después claramente va a tener un eco en toda la historia principal, pero como en esa época, creo que la historia está basada como 8 años antes de la amenaza fantasma, y justamente como a este personaje era tildado como de, no sé, como que le gusten cosas que eran como muy adivinatorias, como cosas que no tienen como un hilo, y él aún creía en sus visiones, creía que eso le iba a traer algo sin dejarse llevar por como las instituciones, ¿no? Como que por lo que decía cada institución, ¿no? Por un lado tenemos la Orden Jedi, que era como no, pero nosotros somos así, y después teníamos como, bueno, todos los otros conflictos. Entonces, justamente a mí me gusta ver este tipo de personajes que se toman como un tiempo para reflexionar, como que se toman un tiempo para discernir en lo que estamos viendo. O sea, él cuando primeramente lo ve a Anakin no dice como, ah, es el elegido, es como que lo empieza a analizar, dice como, es muy rápido para esto, analizarle la sangre, fíjate, porque me parece que puede ser. Entonces siento que eso también nos conecta como la parte humana con estos personajes que también despliegan como ese sentido común, ¿se entiende? No solo estos dilemas como emocionales que vemos, porque viste por ahí, bueno, Anakin, que era como súper emocional con todo lo que le pasaba, o estos personajes que tienen como un dilema interno. Acá tenemos un personaje que siento que es como muchísimo más mental, pero como que en ese mentalismo justamente siento que quizás nos podemos identificar, porque decimos como, ah, bueno, a mí también me pasa de ver una situación y antes de actuar me la pienso y busco información y veo qué elijo creer de eso que se me está presentando. Como, bueno, creo 100% lo que me dice la orden y esto que tengo que seguir, o busco también como ramas alternativas que a mí me puedan nutrir como esta visión que tengo. Cierto, coincido con lo que mencionas, también en el punto de que es muy buena esa novela, también ya la leí de Claudia Gray y desarrolla bien interesante. Y incluso ver la relación y la dinámica entre los personajes, porque ahora hablábamos de Qui-Gon y de Anakin, y pareciera que son dos personajes aislados, pero como decías, ellos tienen una relación. Y también por eso se entiende que a Anakin le pareció atractiva la Orden Jedi, porque vio una figura como Qui-Gon. De hecho, hay muchas similitudes en personalidad, en forma de cumplir las reglas, de no callar su propia voz, que los dos tienen en referencia, ¿no? Y bueno, sabemos que pues, es poco el tiempo que están juntos, pero hay muchas teorías de qué hubiera pasado si siguiera su formación con Qui-Gon, ¿no? En donde realmente Qui-Gon, al conocerlo y Anakin, al identificarse con él, pues le tenía un cierto respeto que no necesariamente encontraba en Kenobi, que a Kenobi lo veía más como un par, o a Yoda lo veía un poco más lejano, ¿no? Incluso va y le pide apoyo y se quiere desahogar en episodio 3 diciéndole que le preocupa a Padme, y la respuesta que le da Yoda es para nada empática, ¿no? Es regocíjate por los que se hacen uno con la fuerza, en lugar de aceptar que también tiene una parte humana de preocupación, y aunque no debería de tener los apegos, pues los termina teniendo porque son parte de la condición humana, ¿no? Y cosa que con Qui-Gon mencionabas las profecías, pues representa lo abierto, lo flexible que es mentalmente para decir, a ver, yo estoy en la Orden Jedi y acepto estos preceptos, pero al mismo tiempo me permito aceptar cosas diferentes como pueden ser las profecías. Y yo creo que esto también podría ser un eco, como siempre lo es Star Wars, a nuestra vida real. Es un espejo de lo que está pasando en la sociedad. Y esta polarización entre bueno y malo que mencionabas en Star Wars
es algo que incluso termina pasando hoy en día con las redes sociales. Es mucho más fácil polarizar para meternos y etiquetarnos en un grupo. O te gusta esta información o no te gusta, ¿no? Eres radical en tal, cuando la realidad es que hay mucha riqueza y hay muchos dependes y debemos de aceptar el, pues bueno, estoy a favor de esto, pero no en aquello, ¿no? Pero el algoritmo no se va a sentir muy cómodo teniendo un depende, le va a gustar hasta por un tema de marketing, ¿no? O te vas para acá o para allá y luego tu algoritmo te empieza hasta a engañar pensando que todos piensan como tú, ¿no? Lo que decíamos de la visión túnel, de reforzar esa perspectiva y cosa que pues a veces es necesario fomentar el pensamiento crítico, conociendo opiniones diferentes y también detonando un pensamiento más lateral de permitirte aceptar cosas que no son ni una ni otra. Sí, tal cual, tipo, yo a veces hasta incluso veo que frente a pensamientos como tan dualistas, a veces siempre hasta en temas específicos, digámosle, las personas que tenemos como este criterio como intermedio, a veces terminamos como hablando como por debajo de la mesa sobre estos temas, porque es como que a veces tenés como hasta miedo de ser escuchado porque alguno de los dos lados te ataquen, y siento que, al menos con la historia de Qui-Gon, él fue como bastante como por debajo de la mesa con esto y solo como que sus más allegados, sus más conocidos sabían sobre esto que él pensaba o cómo pensaba que esto podía ser como el futuro de la orden, digamos. En su momento quizás lo sabía un poco, bueno, Obi-Wan, que era su Padawan, después Anakin, y después finalmente como que se presentó como esta locura que él tenía frente a la orden a ver qué pasaba. Y medio que de onda nomás se lo aceptaron, sí, como que fue como, bueno, hasta ahí. Sí, sí, creo que supo manejar muy bien esos límites, esos puntos intermedios y que también luego hace mucho, volviendo a la comparación entre Anakin y Luke. Anakin tenía como estas ganas de tal vez seguir lo que había visto con Qui-Gon, de marcar su punto de vista, pero fue algo que nunca pudo hacer irónicamente, ¿no? Siempre los mitos vienen acompañados de algunas reflexiones, por ejemplo, y la tragedia siempre vendrá con la ironía, ¿no? Y ver cómo Anakin siempre quiso libertad y nunca la tuvo. Como niño, como esclavo, después como Jedi se sentía apresado, no podía seguir sus emociones, después con Padme nunca pudo ser libre, y cuando por fin toma una decisión por sí mismo, pues es manipulado por Palpatine y cae al lado oscuro y termina siendo un esclavo de Palpatine, ¿no? Entonces, realmente se termina liberando en el punto final de su vida cuando toma la decisión de hacer caso a sus emociones y pues con Luke, con su hijo, y por eso tiene su redención. Pero esa es una de las principales diferencias con Luke. Luke, desde un principio, siempre fue libre y tomó sus propias decisiones validando sus propias emociones, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el Imperio Contraataca, en Dagobah, que está feliz de conocer a Yoda, de seguir la formación, para nada no quiere ser un Jedi. Pero hay un momento en que Yoda le dice, no vayas a ayudar a tus amigos, todavía no estás listo, no estás listo para enfrentar a Vader. Quédate aquí en Dagobah, aislado, en un retiro, a continuar tu formación. Y uno diría, bueno, lo correcto, y como Luke siempre hace lo correcto, pues va a hacerle caso a sus maestros. Y no hace eso, sigue su instinto, ¿no? Joseph Campbell, que este psicólogo que descubrió y llamó el viaje del héroe y el monomito, decía, follow your bliss, sigue lo que te hace vibrar. Y a Luke lo hacía vibrar su gente. Y dice, perdón Yoda, perdón Ben Kenobi, pero no les voy a hacer caso en esta. Y aunque me estén diciendo que me quede, voy a ir con mis amigos, ¿no? Porque me necesitan, que estaba aquí en Bespin, en la ciudad de las nubes. Obviamente sabemos que termina mal Luke, ¿no? Se entera de la terrible noticia, ese momento cinematográfico, yo creo que de excelencia, pierde su mano y pues episodio 5 acaba en un acto 2 muy oscuro, ¿no? Pero que él tenía que tocar base porque hizo lo que quería, ir por sus amigos, cosa que Anakin no pudo hacer sino hasta el final, ¿no? Entonces, pues ese tipo de poesías que riman entre los personajes, pues es bien interesante de compararlo y de visibilizar y decir, bueno, tal vez me identifico un poco más con Anakin en que tiene errores, en que no se siente comprendido, pero me gustaría identificarme más con alguien como Luke, que es capaz de saber decidir cuándo hacerse caso a sí mismo y cuándo incluso, pues, no respetar algo que te estén imponiendo. Es que siento que hasta incluso Luke fue como muy rebelde porque él tomó como una decisión que fue, che, y si lo traigo al lado luminoso, tipo a Darth Vader, algo que nunca antes ni en la Orden, ni bueno, ni Yoda, ni Obi-Wan pensaban que era posible. O sea, como decían, como este personaje ya está, ya pasó al lado oscuro, y él quizás con una visión quizás mucho más inocente, quizás por no conocer todo el contexto de Anakin,
pero siguiendo justamente como esta intuición que él tenía a esto, fue como, no, no, yo creo que es capaz, ¿entiendes? Entonces fue y ahí es que sucede la redención de Anakin, ¿no? Cómo convergen justamente los dos espacios de los personajes, pero a su vez yo siento que también, como vos decías, como Anakin como que nunca fue libre, pero siento también que tiene que ver una cuestión como los contextos de cada uno. Es decir, a Anakin le tocó vivir desde chico un contexto de esclavitud primero, después le tocó vivir desde adolescente un contexto de guerra, que eso es muy fuerte, mientras que vemos que en algún punto el camino de Luke era más como una lucha interna, ¿no? Era como cosas como que él tenía que ver con sí mismo y mientras tanto como ir resolviendo cosas en el entorno como, se llevaron a mis amigos, bueno, voy, ¿se entiende? Como que Anakin estaba a cargo de un montón de cosas, además de un montón de cosas que a él le había tocado vivir en ese momento y era como un poco más como de supervivencia, ¿no? Es como, o sea, es como que valga la redundancia de que quizás Luke estaba en un lugar donde, en un contexto donde era oprimido por el imperio, era quien más tenía libertad, mientras que Anakin, que estaba en un momento de guerra o de como libertad en algún punto, era quien más estaba oprimido por todas las responsabilidades y todo lo que le tocó vivir y que eso, como que una cosa a otra, le llevó justamente a terminar siendo prisionero toda su vida, vamos a decirlo. No, es muy cierto. De hecho, estoy tomando notas porque siempre escuchándote y hablando en estas conversaciones, como que salen ideas, ¿no? Yo así voy siempre, llevo, por ejemplo, en Instagram 555 análisis, ¿no? Pero preguntas como esta me hacen identificar otra forma diferente de decirlo, tal vez con el mismo contexto de otro análisis, pero así irlo conectando y esto que decías del el viaje interno que tiene a la par del viaje externo. Eso es lo interesante de estas historias y del viaje del héroe, que se nos presenta un viaje externo bien interesante y llamativo con colores, con aventura, con el, no sé, una persona, un David contra Goliat, terminando contra el imperio, pero a la par vemos el proceso interior, cosa que también, o sea, Anakin también tuvo un proceso interior, pero fue víctima de sus emociones, fue víctima de sus pasiones y de sus decisiones. No logró él tomar las riendas y tomar el liderazgo de su vida, ¿no? Siempre era alguien más y eso también tenía que ver un tema de su personalidad o del mismo contexto. El que todo el mundo le dijera, es que eres el elegido, eres especial, pues se lo termina creyendo, por supuesto, porque además lo comprueba al estar en el templo y darse cuenta que era superior a todos sus pares, incluso a veces a su maestro mismo, pero su arrogancia y su personalidad no le permitían seguir adelante, ¿no? Entonces, también tiene un proceso interno, pero pues que no lo lleva a buen camino y pues eso hace que el interno y el externo pues terminen boicoteados de cierta forma. Sí, siento que ahí está como la diferencia crucial entre estos dos personajes, entre padre e hijo, que fue como Anakin realmente era, como vos dijiste, preso de sus emociones, o sea, no era alguien que sus emociones le estaban diciendo como el camino correcto, hasta incluso eso nublaba sus decisiones, como vimos que pasó en la venganza de los Sith, ¿no? Mientras que siento que Luke en algún punto tenía como más, no sé si decir como intelecto, pero criterio a la hora de decir, hasta de decidir, hasta incluso en los momentos en los que se dejaba llevar por su emoción, de decir, voy a buscar a mis amigos por más que sienta que o no, que era una trampa, él iba igual, aún en esas situaciones, él sabía como qué tipo de cosas hacer y siento que justamente como puede ser por su personalidad, por su contexto o lo demás, siento que Anakin terminó aprendiendo como muy a las malas, digamos, como que tuvo que pasar por muchas cosas dolorosas hasta que hasta incluso tuvo que venir algo externo para que él pudiese tomar un acto de valentía en su vida, que fue hacer algo por sí mismo, que fue por Luke, que Luke es como este espejo de la buena vida que él tuvo con Padme, ¿se entiende? Algo que no pudo lograr en aquel momento, como 20 años después, pudo tomar este acto de valentía por sí mismo, decir, bueno, mato a Palpatine para salvar esto que para mí se siente auténtico. Sí, sí, fue víctima en su línea y creo que ese arco sigue, pues no sé, sigue siendo vigente en nuestro día a día y lo podemos replicar y encontrar en otros arquetipos. Totalmente de acuerdo, Mario. Bueno, yo quería tocar un tema sobre, bueno, hablar un poco sobre Obi-Wan, porque vemos que Obi-Wan, o sea, también es como el ejemplo este de excelencia de, o sea, el Jedi por excelencia, vamos a decirle, pero vemos que es un personaje que también
pasó por mucho, es decir, a él se le murió su maestro siendo él bastante joven, la muerte de Satine también, o sea, el renunciar, por ejemplo, a este amor para dedicarse a la orden, es decir, en algún punto tuvo ciertos paralelismos con Anakin, entonces como con todo esto que hablamos, ¿qué es lo que hizo que Obi-Wan como que no le tambalease, digamos, la moral frente a la adversidad? O sea, yo pienso, es importante para uno tener como una cierta escala de valores que nos sostengan a la hora de en la que nos pasan cosas malas, porque yo siento que en ese caso, siento que Obi-Wan tenía como muy claro cuáles eran sus principios y algo que en ese sentido Anakin estaba como muy borrado y por eso frente a cualquier adversidad era como ya toda esta emocionalidad que lo llevaba como a caer o a actuar sin razón. Totalmente. A ver, Kenobi tiene también el arquetipo de sabio, de maestro, y sobre todo cuando lo conocemos en la trilogía original, que lo vemos todavía con los rasgos físicos de un, no sé, como un Merlín, ¿no? Que lo ves con barba blanca y lo ves místico y lo ves mágico y lo ves como luminoso. Todo lo contrario a Vader, ¿no? O a Palpatine, que los ves en la oscuridad, los ves en la sombra, es como el ello y el super yo, cada uno en su línea. Y Kenobi tiende a ser el arquetipo que encontramos en las historias como un maestro, un guía, que hace las cosas tan bien, aunque haya pasado cosas difíciles, que difícilmente los vemos como protagonistas porque son los que te llevan. Pero aquí fue bien interesante, tanto en sus novelas, en los arcos de Clone Wars y principalmente en su serie, cuando lo vemos como protagonista desde su perspectiva, qué importante, y rescato totalmente lo que dices sobre tener una escala de valores a los cuales hacer referencia, porque lo vemos a Kenobi en una depresión, ¿no? Y eso creo que nos da una forma muy real de entender a un maestro en un momento oscuro, porque pues lo que pasó en episodio 3 y en el final de la Guerra de los Clones, el inicio del Imperio, realmente le afecta, y cómo no, perdió a su amigo, perdió en lo que él creía que era la Orden Jedi, y uno pensaría que si no hubiera hecho suyos los preceptos Jedi, al ya no haber una orden, al ya no haber una institución, al ya no haber un templo, al ya no haber jerarquías, pues se liberaría, pero si se liberaría es porque se hubiera sentido preso de esas ideas, ¿no? Es el típico de que, bueno, ya nadie lo ve, ya no tiene por qué hacerlo, ya hubiera podido, no sé, tener familia, tener parejas, buscar su propio bienestar, pero vemos que no lo hace porque él realmente eran sus convicciones las de la Orden Jedi, y eso es lo más sano que nos puede pasar, más allá de que estemos o no de acuerdo con la religión o con esta organización o con esta institución. Si coincide con tu ideología, pues es el lugar en donde vas a estar. Entonces, que no viera uno tal para cual para la Orden Jedi porque realmente coincidía con esa ideología, porque aún sin que existiera la Orden Jedi seguía comportándose como tal por convicción, ¿no? Para él le hacía sentido. Obviamente lo vemos en este estrés postraumático, ¿no? Totalmente alargado este episodio, ¿no? Por más de 8 o 9 años hasta que lo vemos en su serie, y eso lo humaniza bastante, cómo se queda rumeando en esta idea perpetuada de lo que le hizo a Anakin y que fue su culpa, la culpa o te repara o te persigue, ¿no? Y él no podía reparar, ¿no? Él lo perseguía, por eso ya por fin en la serie vemos que repara, en el sentido en que Anakin con el casco roto, viendo la humanización de Vader detrás, dice, no lo hiciste tú, yo tomé la decisión, yo acabé con Anakin. Eso, aunque no salva a Anakin, no en este momento, sí libera a Kenobi de la carga y de la presión que tenía, ¿no? Entonces ahí se humaniza bastante, y bueno, también los diferentes arcos con la pérdida de Qui-Gon, de Satine y de muchos otros que vivió de su hermano, también sabemos que lo llegó a tener en algún momento, pues bueno, como es un ser humano, pero que también pues se vuelve esta figura muy, muy de Mesías, muy de Salvador, muy de Maestro, que pues es bastante congruente, y que también es bueno tener esta diversidad de personajes luminosos y que tienen también un viaje interior, porque uno pensaría que es aburrido un personaje sabio porque todo lo hace bien, ¿no? Pero pues regresar a su origen y a estos momentos que lo humanizan, pues sí se presenta también un, una posibilidad para identificarnos con actores como él. Sí, además yo siento que es este tipo de personajes que, como vos decís, como es maestro, se tiene como esta idea de que ya lo aprendió todo, que ya lo sabe todo. Pero hasta incluso si Obi-Wan lo sabe o no,
él siempre está aprendiendo, tipo, a lo largo de los distintos arcos que él pasa, y siento que esto es como algo que más vemos reflejado en la orden con esta dualidad entre maestro y aprendiz, es decir, Padawan y maestro, que siempre se tratan de elegir maestros y padawans que tengan personalidades como muy distintas para los que los dos aprendan, y siento que en algún punto justamente Obi-Wan se llevó al hombro como la personalidad de Anakin, que era como tan disruptiva con él, y siento que en algún punto los dos no lograron como aprender ciertas cosas, como que los dos siempre chocaban en algún punto, porque Obi-Wan era como muy estricto y Anakin muy reactivo, pero a la vez algo que a mí me gusta mucho darme cuenta es como que Obi-Wan siempre estuvo alrededor, o siempre le tocó, la vida siempre lo llevó a tener como personajes muy rebeldes alrededor suyo, tipo, lo tenemos primero a Qui-Gon, después lo tenemos a Anakin, después en su serie cuando tiene que estar con la pequeña Leia, que ella también es como, tiene mucha esa personalidad de Anakin, y siento que conforme va pasando el tiempo, él quizás como que va entendiendo esto, y como vos decís, como que llega como a su clímax en el momento en el que él ve a la cara partida, digamos, de Darth Vader, y es como, bueno, me desligo de esta culpa, pero siento que es algo que con lo que el personaje ha cargado mucho, con como ese peso de la responsabilidad, ¿se entiende? No solo como ese valor moral que lo sostiene, sino ya como una cruz que carga de decir, bueno, si algo sale mal en cualquier situación, como él ya llevarse como a la culpa de eso, cuando hay cosas que ya no dependían de él, como el caso de que Anakin se pase a lo oscuro. Él hizo lo mejor con lo que pudo, pero encima le cayó un Padawan de regalo cuando él todavía estaba terminando de crecer. Y eso, también como el aprender a perdonarse, ¿no? Siento que es un poco también la enseñanza al final del día del personaje de Kenobi. Sí, 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 lo dijiste muy bien. Y este eco que hay entre los rebeldes que ha tenido, ¿no? Las personalidades rebeldes a su alrededor, con Qui-Gon y con Anakin, con Leia, y pues bueno, hasta el papel que él juega en la Alianza Rebelde, ¿no? O sea, que siendo alguien tan, pues no sé, tan solemne, lo vemos enfrentarse a una alianza rebelde y esa línea, pero eso también habla de un poco su flexibilidad. Muchas veces le decían el negociador, ¿no? Por estas habilidades diplomáticas y a veces también con cierto cinismo, pero sí, de acuerdo. Tal cual, sí. Bueno, y yo quería hacer como una pregunta que es como más asociada a Anakin, y es como por qué destruimos lo que amamos, ¿no? Porque a veces tenemos esta tendencia a justamente en el afán de querer proteger algo, lo terminamos como o llevando a un extremo o matando literalmente, como en el caso de Anakin. A ver, esta pregunta resuena mucho en preguntas existenciales y aquí, bueno, aclarar que puede ser una tendencia, pero no es una ley, ¿no? Porque si lo creyéramos sería pensar que el amor es destructivo en general, ¿no? Cuando el amor realmente complementa y refuerza, pero aquí está desde un punto de vista, que siempre Star Wars me gusta eso porque es desde cierto punto de vista, ¿no? Hay hasta muchas novelas que hacen referencia a esto y es hasta la respuesta de Kenobi frente a Luke cuando le dice, ¿por qué no me dijiste la verdad? Pues te la dije desde cierto punto de vista, ¿no? Entonces, en ese mismo tenor de ideas, cuando alguien no tiene en miras una relación constructiva o un escuchar por ejemplo, el amor en un punto más de libertad, de dejar ser, pero mejor está alineado con apegos, con inseguridades y con querer imponer lo que uno cree que está bien, si uno destruye lo que ama, tal vez no lo hace de forma consciente por quererlo boicotear, ¿no? Pero tal vez no está abriéndose la posibilidad de realmente llegar a un común acuerdo de hacia dónde va y de no querer utilizar, de no querer cosificar estas cosas, ¿no? Anakin decía, bueno, yo amo a la paz, ¿no? Y por eso quiero hacer un imperio con Palpatine. O amo a Padme y por eso no quiero que se muera nunca y voy a tomar estas decisiones. Pues aquí lo incorrecto es el pensamiento detrás, ¿no? Y desde la forma en cómo esto va yendo. Si esto lo viéramos desde una forma cognitiva conductual, la conducta viene de forma equivocada por cómo está planteado el pensamiento. Esta lógica que no necesariamente es verdad. Por eso aquí ayuda mucho siempre el tener una persona que no haga parte de esta dinámica, un tercero, puede ser un terapeuta, puede ser un maestro, puede ser un orientador, puede ser alguien que no tenga un rol en la dinámica, un padre de familia, que te ayude a alinear estas expectativas y sobre todo decir, bueno,
mi postura en esta relación o en este amor o en este punto es construirlo de esta forma, ¿no? Y que esto se construya y se colabora y que no siempre van a estar totalmente de acuerdo, ¿no? Hay puntos que dicen que la mejor negociación es en la que no todos salen 100% de acuerdo porque termina cediendo algo, ¿no? Entonces, si una persona bajo su propia creencia identifica que el amor y la línea y lo correcto va en esto, pues se va a sesgar a su propia realidad. A veces puede coincidir, pero a veces puede pasar que lo que él está buscando no va en esa línea, ¿no? Esto también puede aplicar en proyectos filantrópicos o sociales, que uno quiere ayudar y asume que ayudar es esta forma, cuando el primer paso toca preguntar, toca hacer una consulta, toca construir en conjunto para ya sobre eso ir viendo cómo avanzar. Pero sí, este planteamiento me gusta porque resuena y detona un poco de que pues a veces uno está bien intencionado, piensas que estás haciendo lo correcto por lo que amas y termina siendo afectado. Sí, tal cual. Yo creo que al menos en el caso de Star Wars es como que Anakin tenía una idea como muy errónea de que era el poder o que era el salvar o el ayudar. Él pensaba que era vencer a la muerte, por ejemplo, en vez de aceptarlo. Y yo siento que lo llevó en algún punto también a caer es que con todo esto del apego, como que él buscaba desesperadamente como una figura de un padre afuera, todo el tiempo, de un maestro, de alguien justamente de un tercero que lo aconseje sin ver primero en sí mismo que él era lo que primeramente estaba sintiendo. Entonces, como tan, en esa búsqueda como tan desesperada de una guía externa, fue lo que lo terminó llevando justamente como a esas ideas erróneas y como dejándose manipular por el afuera, ¿no? O sea, siento que es muy importante, por un lado, que nosotros podamos generar este discernimiento interno, ¿no? Como esta escucha interna, que siento que eso es algo que nos deja tanto el personaje de Anakin, como esa falta de oído interior, digamos, para poder después encontrar quién era su maestro. También lo siento en algún punto como un capricho, ¿no? Es decir, como que nada le cerraba bien en ningún momento. Es decir, sí había personajes que le ofrecían esto, pero no de la forma en la que él lo quería, ¿se entiende? Obi-Wan estaba ahí, sí, era re poco expresivo, pero estaba ahí, ¿se entiende? Es como que él lo podía hacer. Había otros personajes en otros personajes en los que él también se podía apoyar, por ejemplo, en el personaje de Padme, pero él seguía como insistiendo en buscar como algo más y siento que justamente como esa no escucha interna fue lo que lo terminó haciendo que pasase lo que pasase. Mencionabas las figuras paternas que estuvo buscando siempre, porque pues eso también termina siendo un simbolismo de las primeras ideas que uno se va construyendo. Uno cuando va empezando la vida, pues los primeros conocimientos o pensamientos conscientes, ya más allá de supervivir y comer y otras cosas, pues son introyectos de los padres, ¿no? Y por eso aquí es importante tener, o sea, esa búsqueda de una figura paterna es porque buscaba a alguien que le diera estos insumos y que los validara. Y cuando son incorrectos o cuando son tóxicos o cuando no son proactivos estos primeros pensamientos, pues detonan que la base, el cimiento de todo un pensamiento, una personalidad, pues va a estar basada en cosas incorrectas, cosa que Anakin vivió. Yo una vez hacía un análisis que una de las primeras figuras paternas que tuvo Anakin, porque sabemos que no fue concebido, no tuvo un padre físico, biológico, usando nuevamente el arquetipo de una figura mesiánica que nace de una mujer virgen. En ese sentido, Anakin, una de sus primeras personas, figuras o roles masculinos fue Watto, ¿no? Entonces, Watto era alguien pues que tenía una moral dudosa, que apostaba, que engañaba y que pues si bien, o sea, si él aprendió el amor a través de Watto, pues decía, bueno, son mis esclavos, no te trates, te trato bien, no te quejes porque te trato bien, porque te doy de comer o te dejo concursar con mis naves para mi propio beneficio, ¿no? Obviamente también pudo aprender del amor con su madre, pero los roles de género juegan un papel clave que es muy diferente aprender desde como varón de tu madre, cómo es tu relación con ella, a con una figura paterna que es en donde vas a replicar lo que quieres hacer para conseguir a alguien como tu madre, diría Freud en esta triada, ¿no? Pero entonces aquí entonces Watto pues le habrá dado estos conceptos equívocos, ¿no? Carentes de muchas habilidades y capacidades, muy pobres, que pues Anakin sobre eso empezó a construir, a pesar de que tenía mucho potencial y lo va llevando a otro lado, cosa que si lo comparamos con Luke, pues sí tuvo a su tío Ben, ¿no? Que aunque era old fashion y no quería que saliera de la granja y lo quería proteger, pues sí le dio un poco más de bases familiares y que muy rápido pudo Luke trascender esta figura paterna con Kenobi,
¿no? Y con Yoda y con otros, y él mismo asumirla en su propia dinámica. Sí, siento que Anakin como que tuvo una buena imagen en algún punto de las figuras femeninas en su vida. Tenemos, bueno, su madre, ¿no? Con la que tuvo un vínculo muy estrecho. Después su esposa, que Padme como personaje es bastante excepcional. La verdad que es un muy buen personaje, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, a Ahsoka, que cumple un poco este rol de hermana menor, hasta incluso de hija, es decir, con quien él sí pudo tener un contacto, porque con Leia prácticamente no tuvo un contacto. Entonces vemos que en algún punto él sí se sentía resuelto frente a la figura femenina en su vida, pero me parece muy curioso esto que decís, porque siento que se ve muy reflejado esto de Watto de eh, te uso a mi beneficio, y cómo después él eso lo terminó replicando con Palpatine. Tipo, Palpatine terminó siendo esa figura de usarlo a él a su propio beneficio. Instrumentar a las personas, ¿no? Y verlas como medios. Y sí, no tuvo estas figuras masculinas potentes y como bien dice, sí tuvo figuras femeninas potentes, pero lo que no supo construir por las carencias que ya tenía fueron relaciones sanas. Con su madre la tuvo, pero él mismo, su madre no se lo pidió, pero él mismo le dijo, voy a regresar a liberarte, ¿no? Cosa que no le correspondía a un niño de 8 o 9 años, pero él se quedó con esa carga que no lo pudo llevar a cabo y esa culpa lo consumió y se convirtió en enojo y el enojo en todo lo demás, ¿no? Aquí yo siempre he criticado mucho cómo Yoda a veces limita las emociones como si el enojo fuera algo negativo, ¿no? Y que dice, el miedo lleva al enojo, el enojo llega a la ira lleva tal y llega al sufrimiento. Pero eso es reducir, es muy reduccionista esa visión. El enojo es necesario, como la tristeza y el miedo son necesarios muchas veces, pero hasta esa misma ideología, si se lo hubieran dicho a Kenobi de niño en el templo Jedi con diferentes estructuras, entendería que se refiere a solo vivir en el miedo. Pero si se la dices a Anakin, pues, ¿qué es lo que le estás dando en estas ideas? Sentir miedo está mal, sentir enojo está mal, cosa que es natural. Entonces, cuando lo siente, pues se terminan, en lugar de llevarlos a un puerto favorable, se terminan llevando a una forma inequívoca y no sana y terminan explotando de alguna otra forma, ¿no? Entonces, pues con su madre tuvo siempre esta culpa. Con Padme, pues la forma en que llevaron la relación con secretos en la adolescencia, en un momento tan crítico, pues termina siendo autodestructiva para Padme. Le cuesta la vida a Padme, no por Anakin, sino por ella misma, por cómo, o sea, definición de una relación tóxica, pues es esta, porque Padme era una senadora, una mujer líder política, confiable, diplomática, interesada por los demás, pero su relación humana fue tan compleja que le quitó las ganas de vivir, ¿no? Entonces eso creo que es realmente una tragedia de la que poco se ha hablado. Y Ahsoka, pues no terminó bien la dinámica entre ellos dos, pero es de las relaciones más sanas que pudieron existir y que, pues bueno, se han venido desarrollando, pero pues también sabemos que, pues para Ahsoka tampoco fue fácil y tampoco es el ejemplo perfecto de una relación hombre-mujer. Sí, yo siento que con la de Ahsoka fue como la más fácil, porque en algún punto ellos eran muy parecidos. Y siento que ahí hubo como una carencia de esa dualidad de Padawan y maestro, que sean distintos, porque los dos, al ser tan parecidos, la que más aprendió de Anakin fue ella. Pero Anakin no sé qué tanto aprendió de ella, ¿no? O sea, como que no hubo, siento que este aprendizaje tan duro para los dos, ¿no? Pero como vos decís, siento que no había como cierto peso, cierta carga en el vínculo con Ahsoka, como había con Padme, que era mi enamorada, con la madre, como es mi madre, la tengo que volver a rescatar, que hacía que como que el vínculo fluya más, que sea como más tranquilo, ¿no? Y sí, siento que la historia de Padme es como que uno ve un montón de escenas, que hay un millón de memes al respecto, ¿no? De cómo es como Padme no vio las red flags, ¿entiende? Como que era bastante obvio. Yo he visto análisis que decían como que ella vivía, o sea, lo que los unía a ellos dos era el hecho que los dos les había tocado vivir una vida muy adulta desde muy pequeños, ¿no? O sea, ella era reina desde los 14 años, se venía preparando desde un montón de tiempo antes, eso lo vemos en las novelas de ella, tipo que hay una trilogía, yo me las leí, y vemos que justamente es un personaje que nunca vivió por sí misma, es decir, siempre vivió por sus principios, por eso que ella creía, que lo cual en lo laboral, lo moral está perfecto, pero eso que le llevó a que ella no pueda tener una vida personal como emocionalmente rica, ¿no? Es como que en algún punto se identificaban, pero hasta qué punto se entendían ellos, ¿no? Porque vivían vidas tan separadas literalmente,
que siento que Padme en algún punto, como vos decís, no pudo llevar con esto y la terminó matando la tristeza, ¿no? Como que es como muy, muy triste el desenlace de este personaje, pero bueno, necesario para la trama. Y finalmente pienso que Anakin justamente es como la oveja negra de la orden. Es como que él justamente vino a poner en evidencia estas carencias que tenían con respecto a lo emocional, de lo que vos decías, de decir, bueno, como que el miedo es malo. Es como, no, el miedo no es malo, el miedo es humano. Y esto obviamente viene con un personaje que entró tarde a la orden. También un poco poner en evidencia y decir, che, qué raro que es sacarle un pibe a una familia, si bien lo hacen con libre albedrío, ¿no? A los 3 años más o menos y llevarlo a una orden, que un niño crezca sin esos apegos familiares que son tan importantes. Entonces Anakin, frente a todo lo que ya había vivido hasta los 9 años que llegó a la orden, y su crecimiento como Padawan demuestra esto, es decir, che, hay algo que no está bien acá. O sea, es como que literalmente falta un psicólogo dentro de la orden, tipo alguien que trate con los personajes en estas situaciones. Había visto un par de memes que decían a Ana que lo único que le faltaba era un psicólogo y ya está, se resolvía todo el problema. Era alguien que necesitaba ser escuchado en ese aspecto y lo manifestó, diciendo que eso puso en evidencia como una carencia de la orden también. Sí, sí, creo que es el ejemplo perfecto de la importancia de tener un acompañamiento emocional, de tener contención, de tener empatía, de poderle decir, ¿no? Cuántas cosas no le podríamos decir a Anakin a lo largo de su arco, ¿no? Decir, está bien sentir miedo, está bien sentir enojo, esta preocupación que tienes de tu madre o sea, vamos a canalizarla, no es tu culpa que esto pase, no vamos a trabajarlo, vamos a atender esto. Estas ideologías que tal vez aprendiste de Watto no son las correctas, el mundo no funciona de esta línea, ¿no? La vida no es injusta en este contexto, ¿no? Y las mismas relaciones que tuvo con Padme, decir, bueno, en este contexto, si lo quieres tener bajo esta línea, ¿no? Pero acompañarlo, aprender de eso, dejar ir, ¿no? Él fue víctima de sus emociones, de sus pasiones, de sus apegos inseguros, ¿no? Muchas veces la Orden Jedi fue criticada por criticar los apegos, ¿no? Pero los apegos van a existir, lo importante es que sean de forma segura y que estén canalizados sobre todo hacia el servicio, en figuras de servicio como los Jedi. Entonces, aquí este tipo de acompañamiento para nada se dice que hubiera blindado a la totalidad de lo que hubiera tenido que pasar, porque esto dependería de él, de tener este contexto, ¿no? Por ejemplo, pero hubiera tenido otro tipo de herramientas para hacer frente a la manipulación de Palpatine, ¿no? Para llevar otro tipo de línea y de no caer en esa manipulación frente a Mace Windu, de decir, bueno, yo te voy a dar lo que quiero, piensas que es lo que quieres, pero no es lo que necesitas, ¿no? Y eso es lo típico del storytelling, que a veces vemos que el héroe no tiene una de las dos, ¿no? A veces sí las dos pueden ser diferentes combinaciones, pero acá no era lo que él quería, pero sí necesitaba dejar ir y en otro tipo de contexto. Y pues sí, o sea, eso no hubiera quitado que tenía se comenta que un trastorno límite de personalidad, que tuviera un tema de ira, no sé, de muchas cosas más, que para nada es que seas perfecto, pero pues sí, el contexto no hubiera caído porque él no quería hacerlo. Hay villanos que les gusta ser malos, ¿no? Por la definición de la historia, ¿no? Que no se pueden desarrollar tanto como Palpatine, por ejemplo, pero que aún así tenía sus intereses políticos, pero sí creo que es una muy buena reflexión, Mario. Es que sí, siento que Anakin no es un personaje que es malo por amor a la maldad, como es el caso de Palpatine, que ese sí es un personaje bien oscuro, sino que es un personaje como que ya siendo Darth Vader es como que se hizo malo porque no le quedaba otra, es decir, en el minuto 1 que él le ponen la máscara le dicen tu esposa se murió y del bebé no se sabe nada, entonces como que en algún punto no le quedó otra que ser malo literalmente, pero al mismo tiempo es alguien que decidía creer eso. O sea, antes de ser Darth Vader es como que él decidía tener esas emociones, decidía seguir ese camino y decidía querer seguir viendo que no tenía como una red de contención a su lado por no ser como lo que él quería, ¿no? Obviamente el contexto y todo esto que nosotros decimos, yo también pienso como, bueno, ¿qué es lo más cercano a un personaje que haya podido hacer de este consuelo que él necesitaba? Y pienso obviamente en el personaje de Padme, de alguien que le diga tipo así una pareja, le diga, che, está bien que sientas miedo, está bien que sientas dolor, pero ni siquiera la propia Padme podía hacerlo porque no lo podía hacer por sí misma. Era un personaje que le pasaba las mismas situaciones, que en algún punto también estaba muy en supervivencia, vamos a decirle. Es decir, pasaba algo en el Senado, pasaba una cosa, es como, bueno, accionamos, vamos por los otros, pero nunca este tiempo de introspección para sí misma, hasta incluso la misma relación, era como un escape a la realidad que los dos estaban viviendo.
y que no los nutría como pareja para poder cambiar como estas partes internas suyas. Entonces, como venimos diciendo, como que una cosa llevó a la otra, si hay una cuota de contexto en todo, pero también siento que hay una cuota de decisión, al menos en el personaje de Anakin, de decidir si seguir con esa postura sin querer cambiarla. Y sabes, Mariu, esa es justo la clave por la que yo como psicólogo y como persona dedico mi hobby a un canal como Psicólogo en Coruscant, al podcast, a la comunidad, claramente porque disfruto Star Wars y es mi pasión, pero esa es justo mi hipótesis. Esa es realmente la razón por la que hago Psicólogo en Coruscant, porque realmente estoy convencido de la relevancia de las historias, ¿no? Porque si quieres aprender algo, cuenta una historia. Si quieres hacer un negocio, si quieres enamorar, si quieres explicar algo, cuenta historias. Pensamos a través de historias, ¿no? Y nos entretenemos a través de historias como Star Wars, pero también existe la historia más importante, que es la historia de nosotras y nosotros mismos, la historia de nuestra propia vida. Uno cree que nuestras vidas están moldeadas por las circunstancias y por las actividades y los eventos que pasan en ella, cuando no, es todo lo contrario, ¿no? Depende de la historia que nos contamos, el rumbo que va a tomar nuestra vida. Entonces, de nosotros depende hacer una historia que sea memorable, que sea épica, qué personaje vamos a jugar, si soy el héroe, si soy la víctima, si soy el antagonista, qué personaje van a jugar mis emociones, ¿no? ¿Cómo la voy a contar y cómo voy a aprender de otras historias como Star Wars, como la mitología griega, la Ilíada, la Odisea, lo que queramos, que está repleto de arquetipos que se repiten una y otra vez? ¿Por qué? Porque resuenan con nuestro mismo búsqueda de propósito, de sentido, de amor, de ser mejores personas. El viaje del héroe es justo ese arco, querer encontrar la forma en estas tres grandes partidas de primero, pues me alejo, salgo de mi zona de confort, me doy cuenta que hay una inconformidad para después entregarme a lo sobrenatural, a lo espacial, a las aventuras, caer, aprender y finalmente, como las manecillas, regresar con una mejor versión mía, ¿no? En este contexto. Entonces, yo creo que la relevancia de las historias es fundamental, sobre todo la historia que nos creemos. Y aquí vemos el caso de Anakin, que se creía no capaz, que se creía que las relaciones funcionaban así, que tenía estos falsos preceptos que planteaban su identidad y que de cierta forma termina siendo, citando a Qui-Gon, una profecía, pero una profecía autocumplida porque él fue el que la detonó, ¿no? Su propio destino fue el mismo. Cosa que con Luke, que decía, bueno, yo voy a cambiar esto, voy a ser un héroe, voy a ser tal, y lo terminó haciendo. No fue fácil, pero pues es mucho la diferencia entre ellos dos, que son tan parecidas sus historias y sus orígenes, los dos en Tatooine, los dos con una falta, los dos con una búsqueda de algo más, pero pues la historia que se contaron fue diferente y por eso fue la historia tan diferente que se decretó. Sí, tal cual. Ayer veía una clase que hablaba sobre esta idea de Jung, que hablaba sobre la idea que tenemos nosotros de nosotros mismos. Por un lado, esta idea como sobreidealizada de lo que somos buenos y esta idea como infravalorada que tenemos de nosotros mismos. Y como obviamente quizás hay personas que saltan entre una y otra, ¿no? Que esto lo podemos ver mucho en Anakin, pero qué importante, ¿no? Es llegar como al punto intermedio entre estas dos ideas que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entre nuestra parte buena, es decir, sí, yo soy bueno, capaz de esto, ¿no? Anakin era un personaje que lo llevaba mucho a soy el elegido, soy muy bueno con la espada, la guerra, lo que sea. Después esta parte como súper infravalorada que él tenía de sí mismo, ¿no? De soy incapaz, de todo el dolor, de toda la ira, de todo ese miedo, todas esas emociones que él tenía reprimidas. Entonces, un poco siento que el viaje del héroe también es aprender a encontrar ese punto intermedio en uno mismo, encontrar ese centro donde podemos ver nuestras virtudes, podemos ver nuestros defectos y aprender que estas dos partes que las vamos a poder ver en nuestra vida a lo largo de un montón de cosas, como siempre estas dos ideas duales, cómo convergen, cómo podemos hacer que converjan estas dos ideas adentro de nosotros. Y eso es lo que hablamos en un inicio de los puntos medios, ¿no? De aprender a encontrar el balance. La historia de Star Wars como secuelas, como trilogías, hemos visto cómo cambia, ¿no? En una
La primera trilogía era mucho de la luz va a ganar a la oscuridad y se puede acabar la opresión, y pues también tiene un reflejo de la sociedad en los 70s, 80s, postguerras, ¿no? En este mensaje. Después en los 90s con las precuelas se ve un poco más la complejidad y aparte el contraste contra las instituciones, el adoctrinamiento contra el orden Jedi, la ceguera ante ciertos puntos, ¿no? Y también pues el desarrollo y el arco de cada personaje a manera de precuela. Pero ahora si algo nos enseñan las secuelas y todo el universo que se va expandiendo con las series, principalmente Ahsoka y Mandalorian, es todo este contexto de las zonas grises y de la búsqueda del balance, ¿no? Pero pues lo vemos con Rey y Kylo, ¿no? Lo que buscaban era este balance de la fuerza, esta diada de la fuerza estaba entretejida en esa línea, y creo que pues es un poco la mensaje y reflexión ahora en los 2010 y 20, que pues es llevarlo más a este contexto de buscar este balance y de reconocer sí la parte luminosa en cada quien, es acrecerla, pero también reconocer que todos tenemos oscuridad, todos tenemos esa sombra, ¿no? Y el punto no es eliminarla, como le decía Yoda a Anakin, de no existe, sino decir, existe y estas son mis debilidades y por eso voy a trabajarlas aún más. Por eso este cliché de este término de áreas de oportunidad. Sí, tal cual. Y yo siento que lo que nos enseña en algún punto el personaje de Luke es abrazar esa oscuridad, porque él se pensaba a sí mismo como un héroe que quería derrocar al imperio, pero en el momento que se entera que su papá es el más malo de todos, se viene abajo, ¿no? Hasta la misma analogía de verse a sí mismo en la cueva de Dagobah como Darth Vader, ¿no? Verse a él ahí. Y creo que no fue hasta el momento que él aceptó su sombra y entró de nuevo a Tatooine todo vestido de negro, es como que siento que representa ese simbolismo de abrazar esa parte oscura adentro de sí mismo, y que permitió que sea como un auténtico héroe para su vida, ¿no? Porque siento que él encontró ese medio. Totalmente de acuerdo, Mario. Creo que esa es la conclusión, el héroe de cada quien de su propia vida, el tomar las cartas, el tomar el liderazgo, el tomar las riendas y el apoderarse. Pues creo que esta conversación ha sido muy cíclica, muy completa y abren y quedan muchas cosas abiertas para más reflexiones y análisis en conjunto. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por venir a este episodio. La verdad que lo disfruté muchísimo y nada, y espero que quede abierto para que otras personas también reflexionen sobre este universo tan hermoso. Me encantó, gracias a ti por esta invitación, por este espacio, y pues sigamos construyendo en conjunto y haciendo comunidades de nuestros respectivos países y contextos. Muchas gracias. Genial, gracias.